Algunos de vosotros vinisteis a la anterior conferencia sobre la escalera de oro, que se trataba de una pequeña introducción, no sé si lo recordaréis, que fue muy cortita. Esta conferencia será bastante más larga que la anterior, lo siento, pero no podía cortarla más. En la anterior conferencia entregué también incluso una lista de preguntas que algunos os llevasteis, junto con la escalera de oro, por si a alguien le apetecía trabajarlas en casa mediante la meditación o hacer un trabajo interno individual. Espero que a algunos os haya podido ayudar en algo. Entonces, hasta ahora hemos descubierto el significado en la manera en que están agrupados los diferentes requerimientos. Estuvimos hablando sobre el significado en el orden y la secuencia de los diferentes peldaños de la escalera. Pues para recordar un poco, tenemos tres grupos de requerimientos, están divididos en tres grupos, dijéramos, dependiendo de a qué se están refiriendo. El primer grupo, que es el que trataremos hoy, consta de 5 requerimientos y es vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta y percepción espiritual sin velo. Los 4 primeros, decíamos, que nos están hablando de la preparación de la purificación de los diferentes vehículos. Y el quinto ya nos está hablando de un paso más allá en cuanto a la revelación y a la visión. Y nos está hablando también sobre la actitud del buscador de nosotros respecto a nosotros mismos. En el segundo grupo, que trataremos en la próxima conferencia, tenemos 4 requerimientos: afecto fraternal para el condiscípulo, buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella y creemos que el maestro la posee, y se está refiriendo a la actitud del buscador respecto a sus compañeros de estudio, a los condiscípulos y respecto de a quién le está instruyendo. Y en resumen nos está hablando de lo que son las relaciones y el entrenamiento en esas relaciones. El tercer grupo es animoso soportar de las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección humana, según lo describe la ciencia secreta. Y nos está hablando de cómo comportarse frente a determinadas provocaciones de la vida. Se trata del descubrimiento y la liberación del yo, en mayúsculas, en una acción iluminada. Entonces, a partir de las próximas conferencias, a partir de la de hoy, vamos a examinar los diferentes requerimientos, pero más en detalle. En la introducción los miramos en grupo y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos en más detalle o hasta donde he podido hacerlo para una conferencia de la duración que tiene esta, porque hay mucho que decir. En cierto modo, los 3 primeros peldaños, vida limpia, mente abierta y corazón puro, son indisolubles. Están entrelazados y están unidos entre sí. ¿Por qué? Porque nadie puede pretender tener una vida completamente limpia si su corazón no es puro, si su mente solamente está mirando hacia sí mismo, es una mente egocéntrica. Por lo tanto, estos 3 aspectos de nuestra personalidad, que estamos hablando de la personalidad en sentido físico, emocional, mental,
tienen una estrecha interdependencia. Estamos hablando de los actos, de los pensamientos y de los sentimientos. Y todos ellos se condicionan entre sí y crean un círculo que a menudo es cerrado. No obstante, voy a intentar hablar un poco más allá de cada uno de ellos, de la vida limpia, por separado de la mente abierta y por separado de corazón puro, aunque vuelvo a repetir que son tres conceptos, tres requerimientos, tres reglas que van muy unidas entre sí. Vida limpia. No voy a entrar en profundidad en lo que se refiere a la limpieza de nuestro vehículo físico, porque considero que todos ya sabemos, ¿no?, que a nuestro cuerpo le tenemos que dar una alimentación sana y equilibrada. En Teosofía se recomienda llevar una alimentación vegetariana. Algunos, tanto es si la alimentación vegetariana es vegana o ovo-lacto-vegetariana, pero sobre todo no consumir productos animales, por diferentes circunstancias que cada uno le puede dar más importancia a una que a otra, por cuestiones de salud, por cuestiones de vibración, y una que no es menos importante por cuestiones morales, ¿no?, y de privar el hacer daño, ¿no?, a nuestros hermanos pequeños, que le decimos que son los animales. También se nos dice, quería puntualizar, lo importante, es una cosa simple pero es importante, cuando estamos en sitios grandes con muchas personas, como en el metro, en un transporte público, en un espacio como supermercados, etc., se recomienda hacer una ducha al llegar a casa, sobre todo antes de dormir. Y no solamente porque sea una limpieza estrictamente física, sino que también estamos haciendo una limpieza magnética. Si examinamos el significado básico de una vida limpia, hallamos que limpia se deriva de la palabra anglosajona que significa claro o puro. Una vida limpia rechaza de manera natural aquello que no lo es. Implica tanto la limpieza física, como decíamos, interna y externa, sin ninguna de las toxinas que causan los excesos, ni respuesta alguna a lo que no está limpio emocionalmente ni mentalmente. Decíamos mentalmente, a veces decimos sucio, grosero. Entenderme cuando digo sucio, grosero. Son esos pensamientos que no tienen una vibración adecuada y de los que ya tendríamos que empezar, si ya no lo hemos hecho, a despegarnos, ¿no? La palabra clave, como decíamos, es preparación. Estamos intentando purificar nuestros vehículos para poder llegar algún día a comprender, sentir y ver y percibir, más que ver, la realidad de lo que es, de lo que en verdad somos. No podemos llegar a esa realidad si tenemos nuestros vehículos sucios, embrutecidos de alguna manera. Se necesita una limpieza a todos los niveles, tanto emocional, mental, como física. Y a veces podemos ser nosotros mismos los que nos impongamos límites, pensar en ello. Hay una cita de San Agustín en sus Confesiones que recordaba haber rezado a Dios diciendo: dame castidad y continencia, pero no enseguida.
es posible que nos reconozcamos en esta actitud. Si lo pensamos bien, a veces inconscientemente nos asusta en mayor o menor medida las consecuencias de una práctica de las virtudes sin concesión de ningún tipo. Porque significa privarnos de muchas cosas que ahora estamos apegados, que ahora nos dan un cierto disfrute. Entonces, a veces decimos, sí, voy a trabajar las virtudes, pero hay una reticencia dentro, porque aún no queremos dejarlo todo lo que tenemos que dejar. Frenamos el proceso de purificación, como decía, consciente o inconscientemente, para no privarnos demasiado rápido de lo que consideramos los placeres de la vida. Pero si realmente nos interesa el camino espiritual, no podemos hacer las cosas a medias. Y con ello no quiero decir que tengamos que ser unos ascetas o que tengamos que ser unos héroes. Ningún extremo es bueno. Buda hablaba siempre del camino del medio. Se trata de hacer lo que podamos, lo que cada uno pueda, en el momento de su evolución, en el momento de evolución en el que esté. Pero todo lo que pueda, que normalmente es más de lo que pensamos. Normalmente siempre podemos hacer más cambios, podemos hacer más cosas de lo que nos pensamos. Tenemos mucha más fuerza de la que a veces nos creemos. Entonces, para tener una vida limpia, se nos recomiendan 5 condiciones. La primera es abstenerse de matar. Y suena muy fuerte eso de no matar, ¿no? Pero nos estamos aquí refiriendo a no herir. Y a no herir ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Eso está dentro del grupo, del concepto de abstenencia de matar. Abstenerse de mentir es la segunda. Y también significa no hacer trampas con la verdad por medio de la ambigüedad, la exageración o las apariencias. A veces no es necesario mentir diciendo y expresando con palabras la mentira, pero si por lo que sea dejamos que el otro piense alguna cosa que no es cierta y no lo rectificamos, de alguna manera estamos mintiendo también. La tercera es abstenerse de robar. Implica no tomar lo que no se nos da. Y no solo materialmente, sino en las ideas, en los méritos. No apropiarse del mérito de otro. A veces no nos damos cuenta y hay ese yoyito que a veces necesita como hacerse importante y alguien a lo mejor nos ha contado alguna cosa que es una idea propia o es un logro propio y luego lo vamos explicando o lo vamos diciendo a los demás como si fuera nuestro, y eso es robar. No tener relaciones sexuales ilícitas. Y el quinto es no absorber sustancias embriagadoras, que todos ya sabemos lo que son. Cualquier tipo de droga, cualquier sustancia que haga variar nuestro nivel vibracional hacia una parte más densa, ¿no? Estas 5 condiciones las podemos también comparar con lo que nos dicen los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali son los que, si los conocéis, son los que asientan la base ética del yoga. Y el yoga, entendiéndolo como acción.
Entonces tenemos ahimsa, que es lo mismo de abstenerse de matar. Tenemos... ¿Cómo va? ¡Ay! Perdón, ¿eh? Tenemos ahimsa, que es abstenerse de matar. Satya, que es abstenerse de robar, de mentir, perdón. Asteya, que es abstenerse de robar. Brahmacharya, que es abstenerse de relaciones sexuales ilícitas. Y en el quinto varía, porque en el quinto, el Yoga Sutras de Patanjali nos habla de aparigraha, que aparigraha es la avidez y la detener, la acumular o la codicia. La avidez de tener es muy fácil de tener, valga la redundancia. Indudablemente nos tenemos que hacer servir porque es necesario ciertas cosas en nuestra vida. Necesitamos una casa, un techo donde dormir, necesitamos una ropa con que vestirnos y necesitamos una comida con que poder alimentarnos, mínimo. Pero si abrimos el armario y tenemos 20 pantalones, 10 camisas, tenemos una casa pero queremos una casa mayor, tenemos un coche pero queremos el último modelo, pues quizás nos lo tenemos que meditar un poco, porque eso es una parte también de codicia o de acumular. Y todo esto tiene que ver un poco con lo que no deberíamos hacer. Pero igualmente que tenemos lo de no deberíamos hacer, tendríamos que tener en cuenta lo que se recomienda que sí deberíamos hacer. En este sentido, es necesario una comprensión justa, un pensamiento justo, una palabra justa, acción justa, medios de subsistencia justos, esfuerzo, atención y concentración justa. Si volvemos a hacer la comparación con las observancias de Patanjali, tenemos que Patanjali se encamina hacia llevar una vida con pureza, con alegría y contentamiento, con cierta autodisciplina y con confianza. No voy a entrar en cada uno de ellos, porque en sí sería una conferencia aparte. Son muy interesantes y os animo a que si queréis ahondar en ellos, tenemos varios libros que luego os recomendaré en que podéis poder leer e ir a recaptar más información. Todos estos consejos sobre ética se refieren a los aspectos de una vida correcta y limpia. Y se dice que no hay que pasar demasiado rápido por el primer peldaño, porque tiene que ver con los aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto en el campo de la acción como en el del pensamiento y en el de los sentimientos. Con el paso del tiempo, en nuestra propia búsqueda interior, nos iremos dando cuenta que siempre hay algo que hacer para acercarnos más a la pureza. Siempre hay algo más que hacer. Este trabajo de purificación no exige una gran renuncia espectacular, pero supone una cierta autodisciplina. Si estamos hablando de llevar una vida justa, no estamos hablando en ningún momento de llevar una vida perfecta. Eso es importante. Como decíamos antes, el mismo Buda siempre nos hablaba del camino del medio. Se trata de no tener indulgencias con nosotros mismos, pero tampoco tener ningún tipo de ascetismo. No es necesario que nos vayamos a una montaña solos para progresar en este camino. No es imprescindible que se haga eso. Podemos ir evolucionando y podemos llegar a esa pureza en la vida en la que estamos viviendo.
entre las personas con las que estamos conviviendo. Y eso aún es un trabajo mucho más meritorio. Pero el camino del medio es un camino difícil, no es fácil. Nadie dice que sea fácil. Porque significa estar en equilibrio continuo y eso es difícil de mantener. Pero no pasa nada. Es cuestión de, cuando nos damos cuenta que hemos perdido ese equilibrio, volvernos a poner en ese punto del medio. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Me he perdido? Bueno, me paro, me observo, medito y vuelvo. No es cuestión de pasar de un extremo a otro, de estar completamente relajados a una obligación forzosa, ¿no? A veces la autodisciplina, muchas veces por la educación que hemos ido recibiendo, a veces parece que es algo aquí como impuesto, como implica hasta como cierto castigo, autocastigo, y no se trata de eso. Simplemente se trata de ser conscientes de nuestra actitud en cualquier circunstancia de la vida, pero sin estrés, sin juicios, sin culpabilidades. Simplemente darnos cuenta de que queda trabajo por hacer, intentando encontrar esa actitud justa, pero con una presencia tranquila en el aquí y en el ahora. Y me podéis preguntar, ¿cómo sacar a la luz los aspectos que aún debemos limpiar de nuestra personalidad? Hay muchas maneras de sacar esos aspectos, pero una importante es un grupo. Porque en un grupo las cosas que están más ocultas en nuestra personalidad saldrán a la luz. Porque siempre hemos estado oyendo, y es verdad, que los problemas que vemos en los otros son nuestros propios problemas, no son los suyos. Y en la medida que sentimos el conflicto en el grupo, en esa misma medida significa que existe conflicto con nosotros mismos. Y eso es lo que está saliendo a la superficie. No es tan fácil como pensar y observar qué nos molesta del otro. Eso es fácil. Eso que nos molesta es lo que primero tendríamos que trabajar. La vida nos lo va poniendo. Si estamos atentos, no nos perdemos. Sabemos en todo momento qué es aquello, en el punto en el que estamos y por dónde tenemos que tirar, qué tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer. Simplemente es estar atentos. Conforme vamos aprendiendo a qué es la cooperación y nos vamos adaptando a ella, vamos creciendo interiormente. Si no cooperamos y nos apegamos a nuestro punto de vista, solo estamos creciendo en personalidad. A veces queremos tener la última palabra. O no, es que lo que yo digo es lo más importante cuando estamos en grupo. ¿Verdaderamente es importante lo que vas a decir? Si no cooperamos, repito, y solamente nos apegamos a nuestro propio punto de vista, crecemos en personalidad, pero nunca en términos de alma. Si sentimos que los demás nos están molestando a cada minuto, o que hay alguien con aquel que a veces decimos que con este no puedo, ¿sabes qué significa? Que somos inmaduros. No el otro con el que no puedo, sino nosotros. Y cuanto más nos perturbe a alguien, más inmaduros somos. Si nos molestamos o trastornamos con frecuencia, significa que somos muy inmaduros,
tenemos que aceptar la realidad. Y a partir de que aceptamos la realidad de lo que es, a partir de ahí es cuando podemos empezar a crecer. A veces tenemos como un cierto como desasosiego interno, ¿no? ¿Os ha pasado? Y eso nos está indicando algo, todo nos indica algo. Y lo que nos está indicando es que tenemos cosas internas que deben limpiarse. Si no, sentiríamos paz, sentiríamos armonía. Siempre que haya preocupación o irritación, siempre está proveniendo del desasosiego interno. Sabemos que el fluir de la mente es un fluir en zigzag, va de esto a lo otro, de lo otro a lo otro, no para. Es su función, la mente concreta estoy hablando, es ir de una cosa a otra, y si no de tres cosas en tres cosas, tiene una actitud muy activa, demasiado activa, ¿no? Entonces se trata de ver cómo es ese fluir de nuestra mente. A veces quizás no estamos dispuestos a aceptar nuestra propia realidad. A veces intentamos ocupar una posición más elevada de la posición en la que de verdad estamos. A todos los niveles, incluso a nivel espiritual. Entonces, ¿qué nos pasa? Si nuestra evolución no está en ese punto, si intentamos ser algo que aún no somos, el gasto de energía que vamos a tener, el estrés, el desasosiego, la irritación que vamos a tener para poder mantener aquello que no somos, es increíble. Es aquello que a veces oímos, ¿no? Vamos de, y no lo somos. Verdaderamente una vida limpia requiere mucho análisis y comprensión. Porque no todo lo que brilla fuera está brillando dentro. El brillo externo no es un patrón de medida. Por eso debemos siempre ver qué hay dentro de nosotros. En cuanto volvemos a repetir, siempre estamos repitiendo lo mismo, las emociones, los pensamientos, lo que hablamos, lo que hacemos, nuestros movimientos. Y solo es observar. Lo único que tenemos que hacer es observarnos para darnos cuenta. El segundo requerimiento es una mente abierta. ¿Y qué significa tener una mente abierta? Es comprender que las diferentes ideologías y creencias son parte de la belleza de la diversidad del universo. Es muy difícil tener una mente abierta porque estamos viviendo muy atados a los paradigmas. Hay muchísimas personas que se cierran en dogmas o en directrices, sea de una religión o no. Y entonces, ¿qué sucede? Si estamos muy apegados a esas reglas, a esas creencias, ¿qué sucede? Que nunca vamos a poder abrir más allá la mente, siempre vamos a tener una mente cerrada, siempre vamos a mirar las cosas desde ese prisma que es el nuestro. Tener una mente abierta requiere un esfuerzo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que leer, estudiar, investigar, comprobar, buscar y hacer un verdadero trabajo para conocer ciertas cosas y no cerrarnos a nada, no dar nada por hecho. Se considera que una persona tiene una mente abierta cuando está libre de prejuicios,
cuando cree que cualquier idea posee el derecho de ser analizada. No la rehúsa de primeras, sino, aunque en un principio parece que no estamos de acuerdo con esa idea, la cogemos y la analizamos. Y después de evaluarla, nos daremos cuenta de su veracidad o de su utilidad. Una mente abierta es una mente receptiva. Una mente que excluye todo lo que sea inferior. ¿Y qué lo determina? El paso anterior, una vida limpia. Con la vida limpia, trabajando la vida limpia, estamos descartando todo lo que sea inferior de nuestra vida. Inferior estamos diciendo con las cosas más burdas del mundo mundano, las cosas más materiales. Y nos damos cuenta que muy a menudo hay mucha información que es solamente habladuría. Y entonces, si tenemos una vida mucho más limpia y una mente más abierta, no daremos entrada a todo esto, a las habladurías que está tan arraigado en la sociedad, a los juicios, prejuicios. En casi todas las conversaciones siempre se está hablando muchas veces de un tercero que no está presente. Y lo tenemos tan por la mano que eso es así, que lo vemos como muy natural. Pero no lo es, eso no es ser honestos, el hablar de alguien que no está presente. Y se trata de tener una mente alegre y animada. Porque la espiritualidad no es seriedad, es alegría. Es poder desplegar los horizontes, es abrirnos. Se nos pide que estudiemos las escrituras sagradas y en los libros, sobre todo en los Rigvedas, nos dicen que estudiemos las escrituras sagradas del este, del oeste, del norte y del sur. ¿Qué nos están diciendo? De cualquier índole que vengan, de cualquier ideología que vengan. Porque el conocimiento se presenta de muchas formas diferentes, y en diferentes lugares, y en diferentes tiempos. El Rig Veda nos dice, recibe la sabiduría, y está hablando aquí de conocimiento, de todas las direcciones, que es lo que estamos tratando de hacer en la teosofía. Cuando estamos abiertos a recibir, podemos recibir el conocimiento desde muchas dimensiones y desde muchas direcciones. Pero cuando no estamos abiertos, no vamos a recibir nada de todo eso. Y parece mentira, pero a veces estamos esperando a recibir un gran mensaje, a que nos aparezca un instructor y nos diga yo qué sé qué, ¿no? Pero verdaderamente, si estamos atentos, los mejores mensajes llegan en la simple actividad diaria. Lo que estamos haciendo en el día a día. Solamente que lo tenemos que hacer estando presentes y con una mente abierta. Aún tenemos las mentes como muy cerradas y muy estrechas. No nos damos cuenta si solemos cerrar todos nuestros canales y solo dejamos abierto un canal tan estrecho que encima está lleno de dudas. Por eso mismo Madame Blavatsky nos dijo en su escalera de oro, nos dijo una mente abierta. Permaneced con una mente abierta para poder ser educados siempre y en cualquier momento. Estad abiertos para ser educados desde todas y desde cualquier fuente. Y esa fuente es nuestro hermano que está al lado, es nuestro vecino, es nuestro compañero de trabajo, es nuestro compañero de teosofía que, ese también.
Solo entonces uno es un buen estudiante. Yo me incluyo a veces, cuando estaba haciendo esta ponencia, me di cuenta de que es posible que tuviera un concepto erróneo de lo que era ser estudiante. Porque ser estudiante no es leer muchos libros. Ser un verdadero estudiante es aquel que además estudia la vida, el libro de la vida. Porque el libro de la vida es un libro viviente. Es un continuo cambio. Y cada día es una nueva página por escribir. Imaginaos qué oportunidades. Si lo pensamos bien, la vida nos habla. Pensad en ello. Llegará un día en que aprenderemos a observar la presencia de la divinidad a través de cualquiera de los objetos o seres que nos rodean. Llegará ese día. Y nos daremos cuenta que todo es lo divino con variedad de formas. Que todo el mundo no es sino una vestimenta multicolor de la divinidad. Que no existe nada que no sea divino. Aún no tenemos esa percepción completamente abierta. Pero llegará un día, si verdaderamente estamos comprometidos con el trabajo personal interno, todos vamos a llegar a ese momento en el que nos veremos a todos como uno y no como una separatividad. Porque es la mente la que divide. No es otra cosa que la mente concreta la que me está dividiendo constantemente. Es su forma de ser. Pero hay una parte de nosotros que no divide, que solo une. Y ese es el corazón. La mente siempre continuará dividiendo y limitándonos. Y cuanto más esté uno en la mente concreta, más estará en la separatividad. Una mente abierta, me ha gustado poner este párrafo porque lo encuentro tan bonito. Dice, una mente abierta es como un loto desplegado. Una mente cerrada es como un brote. Hasta que el brote no se abra convirtiéndose en flor, no se podrá expresar su fragancia. Me ha parecido precioso. El tercer requerimiento es un corazón puro. El amor es el lenguaje del corazón. Y hablar con amor es una disciplina en sí misma. Hablar con amor podríamos decir que es pensar con el corazón. Este es el tercer peldaño de la escalera de oro y también es muy importante. El vocabulario del lenguaje del corazón es totalmente diferente al lenguaje de la mente. No se cuestiona nada. No habla con una actitud quejosa y ni hace juicios. No enjuicia, el corazón no. No ese corazón emocional. Entenderme cuando estamos hablando de corazón puro. Es solo el flujo de la vida que conforta a otros. Y cuando estamos con los otros los cura, los eleva y que toca el centro del amor puro de cada persona. Qué bonito, ¿verdad? Para conseguir esto, el hombre tiene primero que interrogarse a sí mismo acerca de su forma de hablar. Jesús
a sus discípulos les dijo: aprended a estar en silencio, aprended a dejar vuestra forma de hablar. Estamos continuamente en un parloteo. Yo hablo por mí misma y a veces cuando estamos con gente hablamos y hablamos, y cuando estamos solos continuamos hablando mentalmente. Y nuestra vida cada día es un diálogo constante, y eso cansa, nos cansa. A mí me cansa mucho. ¿Cuál era la frase de Jesús? ¿Aprended a estar en silencio? Aprended a estar en silencio, aprended a dejar vuestra forma de hablar. Porque para comunicarnos con los demás no es imprescindible la palabra. Para una verdadera comunicación no es imprescindible la palabra. Gracias. Por lo tanto, olvidaos de la forma en la que estáis hablando, en la que hemos estado hablando hasta ahora. Porque toda esa forma de hablar que hemos llevado hasta ahora, proviene de esa mente inquieta, de esa mente parlanchina. Y entonces es cuestión de desaprender eso. Pitágoras, creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, les daba a sus estudiantes 3 años de silencio. Era la mínima disciplina que buscaba Pitágoras. No hablar desde la mente, sino hablar desde el corazón. Aprended a pensar con el corazón y no desde la mente. Patanjali nos habla de esto con un nombre sánscrito que es Isvara Pranidhanani. Es la entrega a Isvara, que no es más ni menos que el espíritu divino en el hombre, nuestro instructor o maestro. No significa entregarse a una forma o a un cuadro o a algo personificado. Isvara, ese espíritu divino, existe en el corazón de los hombres como un principio pulsante. Existe en los demás tantos como en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Existe ese corazón pulsante. Y deberíamos contactar con ese espíritu divino que está en todos. De eso se trata. Y necesitamos adentrarnos en nuestro interior, es la única forma. Y así algún día, como decíamos, poder llegar a construir ese puente que contacta con nuestra parte divina. Y se trata de no amar a algunas personas con preferencias a otras. Cuando estamos hablando de un amor puro, estamos hablando de la naturaleza que lo incluye todo, a todos los seres. Debemos incluirlo todo en nuestro pensamiento. Se piensa en lo que es bueno para todos, no en lo que es bueno para unos pocos o para nosotros solo. Si pensamos, si tenemos una duda y no sabemos qué tenemos que hacer, la habréis oído ya muchas veces, pensad que lo que vayáis a hacer sea en beneficio del máximo número de personas. Y eso será con lo correcto. Amar al que tenemos al lado, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, es fácil. Y a veces no tan fácil,
Porque cuando hablamos muchas veces de amor, estamos hablando de un amor egoísta, muchas veces, un amor que da esperando recibir, aunque sea inconscientemente, y a veces el amor de familia, el amor de amistades, a veces en el trasfondo hay una parte de eso. Pero en el amor puro estamos hablando de todos, porque si estamos diciendo que todos somos uno, tanto es uno tu hijo, como tu padre, como tu hermano, como tu mayor enemigo. Se trata de ir eliminando las diferencias que hemos ido construyendo a nuestro alrededor y poder ser capaces de incluir a las personas no consideradas como propias, aunque esté mal dicho propias, porque nadie es de nadie. Nuestros hijos no son nuestros, decía muchas veces Tarragó, y es verdad. Tenemos el deber de educarlos y de estar a su lado para cuando los puedan necesitar, pero no son nuestros. Cuando sentimos que no hay nadie llamado otro y sentimos la unidad con el otro, entonces es que ya estamos pensando en los otros tanto como pensamos en nosotros mismos. Si no, estaremos pensando acerca de nosotros mismos y de nuestra gente solo. Pensar en cuál es la necesidad de cada uno y servir a esa necesidad. Podemos empezar por el grupo de compañeros, por el grupo de estudio, por el grupo de teosofía. Porque cuando nos movemos como grupo, el ser consciente de nuestras propias necesidades es una cosa, y el ser consciente de las necesidades de cada miembro del grupo, eso es otra. Y solo un hombre de corazón puede sentir las necesidades de los demás mucho más que las suyas propias. Solo un hombre de corazón puro. Un hombre de mente o una persona mental reconoce sus necesidades mucho más que las necesidades ajenas. Mientras no podamos sentir las necesidades ajenas, no estaremos en el reino del corazón. Deberíamos ser capaces de sentir instantáneamente las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué están sufriendo? ¿Están sufriendo? ¿A qué se debe ese sufrimiento? Intuir, enlazarnos de corazón a corazón con sus sentimientos. Y observar si podemos hacer algo para eso, aliviarlo. Y a veces no se trata de dar un consejo. A veces solamente se trata de estar y escuchar con todos nuestros sentidos, más allá de las palabras que nos está diciendo. Y entonces cuando empezamos a entender, y cuando empezamos a entender al otro, también empezamos a entenderlos nosotros. Y ver que todas mis necesidades, todo lo que me parece que me es imprescindible, al otro también las tiene, también tiene esas necesidades y cosas que cree que son imprescindibles. Porque todos partimos del mismo sitio, más o menos estamos en el mismo sitio y llegaremos al mismo sitio. Estamos aquí trabajando. Y si mientras que nos estamos trabajando a nosotros mismos podemos estar ayudando, hay algo más hermoso que eso. Mirad una cosa, ser el primero en llegar a cualquier lado no es una cualidad del corazón. La cualidad del corazón es asegurarse que todos lleguen y más tarde ser nosotros los que lleguemos. Eso es lo que hace la jerarquía. Los maestros de sabiduría tienen la gran oportunidad
Imaginaros el gran sacrificio, bueno, para ellos no es sacrificio. Imaginar lo que llegan a hacer, la oportunidad que tienen de avanzar más allá de donde están, de moverse hacia reinos aún más superiores, pero ellos dicen, no iremos a los reinos superiores hasta que la humanidad lo haga. No hay amor más grande. Una vez hayamos tomado el sendero del amor, entonces el mundo, la vida, nos parecerá y lucirá de forma diferente. Porque nuestro programa, por decirle de alguna manera, ya no tiene sentido del logro. Ya no existe ese impulso de alcanzar algo. El sentido del logro es reemplazado por el sentido de seidad. ¿Y qué es la seidad? La seidad es un término que de alguna manera inventaron los teósofos para expresar de una manera más exacta el significado esencial de la palabra que no se puede traducir, de la palabra sánscrita sat. Seidad significa más que ser en mayúsculas, porque ser presupone alguna conciencia que existe. Por tanto, sat, como seidad, tiene un sentido mucho más profundo. Es el todo único, sin segundo, indiviso e indivisible. La raíz de la naturaleza visible e invisible, objetiva y subjetiva, que ha de percibirse por medio de la más elevada intuición espiritual, pero que jamás debe ser plenamente comprendida. Ese sentido de seidad es una cualidad del corazón. Nosotros ya somos el alma. A veces lo olvidamos. Por tanto, no pensemos que debemos convertirnos en un alma, porque ya lo somos. Es una cuestión de reconocimiento. No es una cuestión de lograr. No podemos lograr lo que ya somos, pero sí que tenemos que reconectar y reconocernos. ¿Cómo podemos lograr algo? A menos que sea algo diferente de nosotros. Cuando estamos hablando de logros, siempre es algo diferente a nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar lo que no es diferente de nosotros mismos? Yo soy el alma, y este alma tiene una personalidad. No es al revés. Soy un alma y este alma tiene una personalidad. Esto debe recordarse y reconocerse. Y es fácil cuando lo hacemos desde el corazón. Si lo intentamos hacer con la mente no podremos. Con la mente concreta no vamos a poder. Aquel al cual estamos buscando no es sino a nosotros mismos. Nos estamos buscando a nosotros mismos porque nos hemos perdido. Hemos perdido lo que de verdad somos. ¿Cómo podemos buscarnos a nosotros en otro lugar que no sean nosotros mismos? Hay un maestro que decía, no busquéis los logros, buscad la realización. Realizaos y daos cuenta de lo que sois. Somos seres, en mayúscula,
y la seidad es nuestro estado. Estamos en la existencia continuamente presente. En la existencia continuamente presente. Esta vida solamente es una parte. Ese ser está continuamente presente. El darse cuenta es más importante que lograr o alcanzar algo. Porque los logros, como decíamos, se relacionan siempre con la cabeza, con la mente. Y el darse cuenta se relaciona con el corazón. Para encontrar a Dios, no debemos buscar. Debemos reconocer. Existe una gran diferencia entre el trabajo del corazón y el trabajo de la mente. El trabajo del corazón es eterno y el trabajo de la mente sufre la muerte. Porque la mente concreta es uno de los vehículos que va a morir. El corazón puro, el espíritu divino en nosotros, ese no muere. Las enseñanzas que provienen de los grandes maestros provienen todas del corazón, de ese tipo de corazón. Y por lo tanto siguen siendo inmortales. El corazón tiene la habilidad de penetrar e impregnar y la mente no la tiene. Así es que necesitamos saber cómo entrar dentro del funcionamiento del corazón. Y esto es lo más importante, mucho más importante que reunir montones de materias mentales, de conocimientos mentales. Leen de este libro, aquel otro, recogiendo conceptos de aquí, guardándolos en la cabeza. Hay muchas cabezas humanas que están sumamente cargadas. Muchas veces tenemos la cabeza tan cargada de cosas que hemos leído, que hemos sentido. Podríamos cargar un centenar de libros de nuestra biblioteca en nuestra cabeza, en nuestra mente. Libros de Blavatsky, de Annie Besant o de otros. Leyéndolos como si fueran novelas, uno detrás de otro. Pero con eso no se consigue ninguna sabiduría. Las personas lo que consiguen con esto solamente es conocer nombres. Me he leído la Doctrina Secreta 7 veces. Yo lo he oído. Yo me he leído el Tratado sobre el Fuego Cósmico, el Bhagavad Gita, el Yoga de Patanjali, el Antiguo Testamento, etc. Parece que nos da como una alcurnia, ¿no? Esto, que nos hemos leído esto, ¿no? Parece que cuantas más veces te has leído la Doctrina Secreta es que como que estás como en un escalón más, ¿no? Eso es orgullo, no es la personalidad. La clave para abrir la sabiduría que contienen los libros está en el corazón, no en la mente concreta. Es por eso que un corazón puro es un peldaño de gran importancia. Es el tercer peldaño. Podríamos pensar, solo es el tercer peldaño, pero nos lleva muy lejos. Y muy lejos significa que nos lleva muy a lo profundo, muy a nuestro ser. El cuarto y el quinto requerimiento, inteligencia despierta y percepción espiritual sin velos, vamos a tratarlos conjuntamente porque uno está muy unido al otro. La inteligencia despierta y la percepción espiritual sin velo se refieren a nuestra verdadera naturaleza, se refieren al ser. La inteligencia, que es el manas, o la mente superior,
se despierta solo cuando el puente que une la personalidad con la individualidad está despejado de aquello que lo obstruye. Estamos hablando del Antakarana. Tenemos la tríada inferior, físico, Kamas, que es el cuerpo emocional de deseos, el Manas inferior, que es la mente concreta, que es el triángulo inferior que le decimos, que siempre está al revés, mira hacia abajo. Y tenemos la tríada superior, la tríada que mira hacia arriba, hacia lo espiritual, con Buddhi, Manas superior, o la mente superior, yo superior y alma. Y se trata de unir esos dos triángulos, esas dos partes, lo material con lo espiritual. Ir construyendo ese puente o Antakarana. Entonces, cuando la vida es limpia, cuando la mente está despierta, cuando el corazón es puro, ya no quedan obstrucciones, ya no quedan obstáculos, entonces la inteligencia se despierta. O diríamos que más bien parece despertarse, porque estaba esperando. Estaba ahí solamente esperando a que pudiera haber esa conexión, a que purificásemos todo lo de abajo para poder tener esa conexión. Estaba ahí esperándonos, aparentemente dormida, a que se le concediera la posibilidad de poderse expresar. Y esto aún es más cierto para lo que se refiere a la percepción espiritual sin velo. Esta percepción que es concedida por la luz de Buddhi. No se puede hacer nada para adquirirla si no es vivir de manera que todos los velos desaparezcan uno a uno. Que todos aquellos obstáculos que no nos dejan ver vayan desapareciendo uno a uno para poder ver lo que verdaderamente es. Y la inteligencia, este tipo de inteligencia no despierta de golpe, de repente, al menos por lo que yo sé, por lo que he leído, quiero decir. Los esfuerzos del buscador hacia la purificación van permitiendo que unos pequeños vislumbres de inteligencia se manifiesten en nuestra vida. Unas pequeñas percepciones. Me gusta cuando un compañero decía, es como si cayera, a ver si recuerdo, como si cayera un poquito de esa miel de Buddhi en un momento dado al Manas superior, y entonces ahí percibimos algo superior. Pero luego el paso abierto por un instante queda de nuevo obstruido. Si nos permitimos los pensamientos otra vez limitados, los sentimientos egoístas y los actos incorrectos. Asimismo, a medida que esa inteligencia va despertando, puede que haya destellos de percepción espiritual sin velos, iluminaciones fulgurantes, aunque momentáneas, que se van dando antes del despertar total. Y este despertar total que convertirá al hombre en un ser vivo liberado al final de su camino, al final de su evolución. Es por eso que la realización de estos dos peldaños, el cuarto y el quinto, está totalmente en función del trabajo realizado en los tres primeros. Y es un trabajo, chicos, de titanes, que precisa encarnaciones y encarnaciones. Pero es un trabajo de tantas oportunidades. No debemos tener prisa, no debemos querer alcanzarlo todo en esta encarnación. Debemos convertirnos en trabajadores serios, haciendo lo que podemos.
pero realmente lo que podemos. Se trata de comenzar o continuar en el punto en el que estamos. Y no miremos todo lo que nos queda aún por alcanzar, porque a veces miramos y de madre mía, todo lo que me queda aún. Seguramente si miramos hacia atrás, ya hace tiempo que nos estamos trabajando, y el hecho de que estamos aquí significa que hace algún tiempo, unos más y otros menos, que nos estamos trabajando, seguro que hemos visto que han habido cambios, seguro que en nuestra vida ha habido cambios. Pero el trabajo no ha terminado. El trabajo continúa, y lo mismo es que hemos podido realizar cambios en todo este pasado, podemos seguir introduciendo cambios cada vez más sutiles, porque esa parte más grosera ya la vemos, yo creo que la mayoría la podemos haber ya vencido, ¿no? Únicamente la percepción espiritual sin velos nos permitiría ver las cosas como son. Actualmente, en el estado actual de nuestra evolución, vemos las cosas a través de nuestros propios filtros. El filtro de nuestros prejuicios, de nuestra cultura, a través del condicionamiento de las ideas recibidas de la sociedad en la que vivimos, etc. Sin embargo, aunque sea una ínfima brecha de ese filtro, en ese filtro puede cambiar totalmente nuestra visión de las cosas y nuestra manera de vivir. Cuando conseguimos vislumbrar una milésima sensación de eso tan grande que es la divinidad, conseguimos grandes cambios en nuestra vida, porque eso nos da fuerza. Os habrá pasado a más de uno, aunque solamente se haya vivido en un momento, una pincelada, pero te das cuenta de algo y eso te da la fuerza para continuar adelante y decir, venga, ahí vamos. La purificación de los vehículos produce una transformación de la materia que los compone, haciéndolos poco a poco aptos para recibir más luz. En el estado actual de nuestra evolución, nuestros distintos cuerpos no podrían soportar esa intensidad. En cierto sentido, la pesadez de nuestros cuerpos, estoy hablando, y su opacidad, actúan como una especie de transformador que no deja pasar lo que no podemos aguantar. Y eso es así. Los peldaños 4 y 5 ya se encuentran en nosotros. La inteligencia despierta está latente, al igual que la percepción espiritual sin velos. Basta solo con permitirles el paso, desde el estado latente, escondido, hasta el estado manifiesto, visible. Y el único medio de conseguirlo es profundizando la comprensión de los 3 primeros peldaños, meditarlos y ponerlos en práctica. Hasta entonces, todo entendimiento sobre los temas ocultos nos conduce a un entendimiento erróneo, o a veces parcial, muy parcial. Con la mente objetiva uno no puede comprender el lado subjetivo del hombre ni de la creación. Todo el propósito de la mente objetiva es entrar en el mundo objetivo. La mente objetiva es la mente de las formas. La mente objetiva no puede entrar en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no tiene forma. Es imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos preparar el equipo, la personalidad, para el ocultismo, para la visión interna.
Sin esa preparación y sin el consecuente desarrollo de la mente subjetiva, no se puede comprender mucho. Sea cual sea la comprensión de la subjetividad que uno trate de adquirir con la mente objetiva, esta nos conduce a una concepción errónea. Y muchas experiencias no son sino ilusiones. Las escrituras sagradas comunican muchísimo entre líneas. Existe tanto oculto, si no más, que lo que hay escrito. Lo que está escrito no es sino una muestra que nos puede conducir a la disciplina apropiada para experimentar los tesoros ocultos. Existe una forma de escuchar la palabra o la frase no pronunciada. Cuando la gente habla, hay un modo de escuchar el aspecto no pronunciado de lo que se habla. Hay un sonido más allá del silencio. Existen unos pocos que pueden oír la voz del silencio. Ellos son los que pueden escuchar mejor. Escuchan más allá. Están alerta para escuchar. En la profundidad del silencio existe la quietud. Y en esta quietud se pueden escuchar los sonidos sutiles. Cuando uno entra en la cámara del corazón, aprende a escucharlos, y esto agudiza más el intelecto. Ver lo que no es visible, escuchar lo inaudible, son grandes herramientas que ayudan al estudiante en el camino de la verdad. El Rig Veda nos dice: tú me escuchas, pero no escuchas. Me ves, pero no ves, mientras que lo divino es omnipresente. Cuando Él, en mayúsculas, no es visto ni oído, ¿qué es lo que quiere decir? En este sentido, somos aún sordos y ciegos. Un intelecto despierto nos permite salir de esta deficiencia. Solo el intelecto despierto es el que nos permite develar las percepciones espirituales. A eso es a lo que llamamos percepción espiritual sin velos. Hasta ese momento, las cortinas no se han levantado para que podamos ver. La diferencia reside en ver a través del corazón y no a través de la mente. Por lo tanto, el amor puro nos conduce a una inteligencia despierta. Y la inteligencia despierta nos permite percepciones espirituales, cosa que de otra forma no es posible. Y así es como es. Los peldaños de la escalera de oro no son tan simples como parecen. Son muy profundos. Toda la creación es una formación en extractos o capas de velos. Hay velos tras velos. Detrás de cada velo sucesivo hay grandes dimensiones. Hay una luz más grande y una alegría mayor. Cuando existe una verdadera percepción espiritual, uno reconoce la verdad de que es un espíritu en muchos cuerpos, funcionando en formas variadas y de distintas maneras. Cuando la percepción espiritual está completa, uno no se identificará con su nombre, su forma, nación o género.
uno tendrá solo la identidad con el Espíritu, con aquello yo soy. Aquello es el Espíritu que todo lo impregna. Y yo soy es una parte inseparable de ese Espíritu. Y hasta aquí la conferencia de hoy. La próxima conferencia trataremos el segundo grupo de requerimientos, que nos hablará del afecto fraternal para con discípulo, de la buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción, del leal sentimiento del deber hacia el Maestro y de una obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella y creemos que el Maestro la posee.